Romanos capítulo 12, el versículo 9. Más que todo hemos compartido la semana anterior este aspecto de que nosotros podemos andar de esta forma. Expresa el apóstol Pablo aquí, el amor sea sin fingimiento. Eso hemos hablado la semana anterior, principalmente en la carta a los Corintios. Explica el apóstol Pablo, entre varias cosas, que lo que es el amor ágape, el amor de Dios. Y el amor de Dios, dice el apóstol Pablo, se goza en dos cosas principalmente. En dos cosas. Se goza el amor de Dios, por ende Dios, ¿no? Que lo que significa amor, ¿no? Hemos hablado de que el amor se puede fingir, como dice acá, ¿no? O sea, de que diga la palabra de Dios, el amor es sin fingimiento, ¿qué significa? Que el amor se puede fingir, ¿sí o no? Que el amor se puede fingir con una bonita cara y con ciertas cosas, pero no es de verdad amor, ¿no? Entonces eso hemos hablado la semana anterior. Esta mañana ya está colgado ahí, está presente ya la anterior prédica en el canal YouTube, ahí lo pueden buscar. Entonces, que sea sin hipocresía exactamente, dice Pablo. ¿Y qué significa eso? En dos cosas se alegra el amor: en justicia y en verdad. En justicia y en verdad. Eso es amor. Cuando un amor expresa justicia y un amor expresa verdad. Obviamente no justicia humana, menos social, por si acaso, no es lo que se entiende en el socialismo, por lo menos, ¿no? Sino justicia del reino de Dios. Y verdad también, no tu verdad ni mi verdad, sino la verdad de Cristo, la verdad de la enseñanza de Cristo, la verdad del reino de Dios. Amén. Entonces eso es amor, que se basa en justicia y en verdad. Y significa también de lo que nosotros ya debemos seguir para que el amor sea sin fingimiento. Comienza Pablo con esta tremenda frase, que deme un minuto para un poquito explicarlo algo más, ¿no? Porque me pareció importante e interesante. Dice Pablo, aborreced lo malo. Lo malo debes despreciar, así. No puedes vincularte con lo malo. No puedes casarte con lo malo. No puedes, transar con lo malo. Lo malo debes aborrecer, detestar, ¿no? Debes alejarte, ¿no? Evitar, ¿no? Ese es aborrecer. O sea, realmente con todo tu ser, si algo los cristianos no aborrecen. Sí, aborrecemos. Somos gente que aborrecemos. ¿Qué aborrecemos? El mal, lo malo. Eso lo aborrecemos. Somos invitados como cristianos a detestar, evitar, aborrecer, realmente sacar de nuestras vidas lo que es lo malo. Ahora, otra vez, ¿a qué se refiere Pablo con lo malo? ¿Lo que los hombres dicen malo o de lo que Dios llama malo? Yo creo que es diferente, ¿no? Peor en esta época, pero parece que siempre ha sido un problema, ¿no? Como dice el profeta Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ese es el ser humano. Pues es importante, o sea, lo malo tienes que tú aprender lo que es de Dios, lo que Dios establece como malo. ¿Y qué nos ayuda? La palabra de Dios. Ahí tú puedes observar lo que es malo. ¿Y sabes lo que es realmente malísimo? Lo malo o lo malo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay unas ciertas expresiones por parte de Dios donde podemos reconocer, eso es malo de verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios expresa, ¿no?, que es abominación delante de Dios. Es realmente, o sea, Dios expresa ciertos pecados y los llama abominación. De alguna manera reconocemos con eso que hay pecados que traen fuertes y terribles consecuencias. Todo pecado es pecado, esto está claro, pero no todo pecado tiene las mismas consecuencias. ¿Me explico? Esa es la palabra, dice bien claramente. Juan, por ejemplo, dice, hay pecados para muerte y hay pecados no para muerte. Todo pecado es pecado, todo pecado nos aleja de Dios, pero hay pecados que traen terribles consecuencias, y hay pecados que también hay que pedir perdón, hay que restaurar y qué sé yo, pero no tienen tanta consecuencia mala. Pablo también dice, hay pecados que están fuera de nuestro cuerpo y hay pecados que realmente pecamos hasta contra nosotros mismos, contra Dios y contra nosotros mismos. Por ejemplo, todo lo que son pecados sexuales, no solamente pecamos contra Dios, sino contra nosotros mismos pecamos, ¿no? Nos hacemos daño, ¿no?
Entonces, y ahí uno es esa expresión, a la abominación, lo que Dios abomina. Eso es malo. Y donde muchas veces expresa la palabra de Dios, donde hay una sentencia de pena de muerte en el Antiguo Testamento. Donde hay una sentencia de pena de muerte en el Antiguo Testamento, estamos realmente frente a acciones muy malas. De que Dios decía en su ley al pueblo de Israel, a través de la ley de Moisés, debe morir por hacer esto. Realmente estamos frente a algo muy malo, ¿sí o no? Son expresiones que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios y observar. Ahora tú puedes hacer un estudio bíblico en la ley, en el Pentateuco, lo que llamamos, en la Torah, lo llamamos también, los primeros 5 libros de Moisés, en la Biblia, Antiguo Testamento. Puedes hacer un estudio ahora. ¿Qué sentencia Dios con pena de muerte? Y ahí tú puedes hacer una larga lista, todo lo que Dios sentencia con pena de muerte. No siempre se aplicaba la pena de muerte, ¿me explico? No siempre se aplicaba, ¿no? Pero el dicho está claro, que son maldades. ¿Y qué debemos hacer con lo malo? Aborrecer. Hay algunas cosas que son muy circunstanciales, que también llevan a pena de muerte. Por ejemplo, algunos recogían en el día de reposo, ¿se recuerdan de estos, el maná? ¿No? El maná recogían y eso llevaba pena de muerte, ¿no? O de repente hay un hombre que guardó en la ciudad de Jericó, vio algo, una ropa muy hermosa, creo que decía algo, ¿no? Y lo guardó cuando la sentencia era anatema sobre Jericó, no debían llevarse nada, no debían tocar nada. No, entonces él se llevó algo, entonces eso llevó a una sentencia. Son cosas muy circunstanciales en su tiempo con Israel, pero hay conceptos en la palabra de Dios que son malos y son sentenciados con pena de muerte, ¿no? Entonces, ahora, lo bueno es que Dios murió por nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Eso está claro, es el Evangelio, está muy bien y así es. Pero para reconocer qué es lo que debemos aborrecer, a ese me voy, que tú puedes leer y estudiar qué debo aborrecer. En otras palabras, lo que Dios sentencia, lo que Dios aborrece y lo sentencia severamente, ahí estamos en muy buena compañía con Dios. Aborrecer esto, lo que Dios aborrece. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, ¿qué dice aquí? Seguid lo bueno. Otra vez, ¿qué es lo bueno? ¿Lo que tú piensas es el bien? ¿Lo que los hombres digan que es lo bueno? ¿O lo que Dios dice lo que es lo bueno? Por ejemplo, todos estos mandamientos activos, positivos, que Dios manda, como debemos hacer. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Ese es bueno, ¿no? Honra a padre y madre, ese es bueno, ¿no? Ser fiel con las finanzas, ser fiel con el matrimonio, ser fiel a las amistades, ese es bueno, todas esas cosas es bueno, ¿no? Si fallamos en algo, tenemos abogado, dice Juan, por supuesto, pero estamos aprendiendo o queremos aprender en nuestras vidas lo que es lo bueno, y lo bueno lo establece Dios, no tú, ni yo, ni el mundo, peor. ¿Quién establece lo que es bueno? Es Dios. Y ahí también tenemos las Escrituras y podemos leer lo que Dios manda, lo que Dios nos inculca, lo que realmente nos enseña. Eso es bueno. Ahora, aquí dice, seguid lo bueno. Pablo decía algo un poco más fuertecito incluso. No solamente seguid lo bueno, que seguir lo bueno. Pablo utiliza una palabra, y en castellano, y no me estoy inventando, algunos está inventando el pastor un poquito para ilustrar la enseñanza. No, lo que te voy a decir es una realidad. ¿Qué es cola en un taller? No me refiero a donde te sientes, por si acaso, ¿no? En un taller, en una carpintería, ¿qué es la cola? Un pegamento. De ahí, esa es una derivación de una palabra griega. Pegamento, la cola, ¿no? Colarse, pegarse, viene de una palabra griega, kolao. Así tal cual. Kolao. No me estoy inventando, algunos me están mirando. Pastor, no está ahí hablando cosas bonitas, pero será así. Así es. La palabra griega utiliza aquí Pablo para decir kolao. Quiere decir, y kolao es traducido a pegarse. Péguense.
Así está diciendo Pablo. Péguense, háganse pegar inseparablemente. Péguense a lo bueno. Ahí tienen que estar vinculados, apegados. Lo malo deben aborrecer, deben correr. Como decía Pablo, de 2 pecados, Pablo dice, huid. ¿De qué pecados dice Pablo? Huid. De fornicación, 1 y 2, de idolatría. 2 pecados principales debemos huir, debemos aborrecer. Todo pecado que tiene que ver con idolatría, que no honra a nuestro Señor, que no da el lugar a nuestro Señor Jesucristo, y todo pecado sexual, todo lo que Dios establece en lo sexual que es malo, eso debemos huir y aborrecer. Ahí estamos un poco en conflicto, ¿no? Con lo que ocurre en el mundo y todo lo que empieza a aceptar y todas esas cosas, realmente entramos en conflicto, pero ahí está justamente. No es lo que los hombres llaman malo, debemos evitar, sino lo que Dios dice es malo. Y lo que los hombres dicen bueno no necesariamente sea bueno, de repente es malo delante de Dios. ¿Me explico? No somos del mainstream, para usar una palabra moderna. No somos gente que seguimos la corriente de este mundo. Eso justamente decía Pablo al comienzo del 12. ¿Se recuerdan? No se conformen a la corriente de este mundo. Muchos cristianos se han olvidado de eso. Muchos cristianos hoy día se vuelven liberales. Muchos. Antes eran algunos denominados. Ahora empiezan a muchos. No, pero al final es amor y un ratito. Esa es la corriente de este mundo. No va la corriente de este mundo de repente a proclamar principios del reino de Dios. La corriente de este mundo está andando. Y muchos cristianos están empezando a abrazar corrientes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Al final, ¿saben por qué? Porque ya no leen ni creen en la santa palabra de Dios. Ese es el problema. Y empiezan a reinterpretar lo que durante 2000 años o 3000 años, en el caso del Antiguo Testamento, 4000 años, era claro lo que significa, hoy día da nuevos significados. Hoy día, por ejemplo, David y Jonatán eran una pareja homosexual. Lo que durante 2000 años nadie llevaba ni en su mente, jamás. Sino era una hermosa amistad entre 2 hombres, de mucho respeto y de mucho apoyo. Hoy día como que la gente se le tergiversa la mente, parece que era eso. ¿Dónde indica la palabra eso? Además, si la misma palabra declara que es malo, ¿cómo va a probar? O sea, no tiene sentido, ¿me explico? No tiene sentido, pero así van. Así va la corriente de este mundo. Entonces, queridos, necesitamos realmente nosotros detestar, aborrecer lo malo, lo que Dios declara como malo, lo que Dios aborrece, lo que Dios sentencia con pena de muerte. Debemos aborrecer también. Y lo que Dios nos dice como bueno, lo que Él enseña en su reino, lo que Él enseña como mandamientos, eso debemos no solamente seguir, como dice la Reina Valera, sino debemos pegarnos a esto. Realmente inseparablemente, como un pegamento, el más fuerte que puedes encontrar. A veces vamos, ¿no? en algún center, ¿no? Y buscamos y pegamos algo en algún lugar y nos damos cuenta, ay, siempre se suelta. Necesito un pegamento más fuerte, ¿no? Nosotros nos hemos pegado en nuestra sala un gran rompecabezas. En el cuarto de Ezequiel también otro rompecabezas. Justamente cuando comenzó la pandemia hemos armado, ¿no? ¿Se acuerdan? Un gran rompecabezas bonito, etcétera, etcétera. Y queremos pegarlo en la pared. Entonces con Ezequiel me pasaba con el anterior. Entonces tenía estos de doble pegamento, ¿no? Esos cintas, ¿no? Esponjosas, ¿no? Y lo pegué primero a la pared y ya empezó a bajarse. No pegó bien, no es que yo había pintado mal la pared, no se llevó ni siquiera la pintura estaba bien pegada ahí a la pared, ¿no? Sino realmente el pegamento que le he utilizado era muy suave. ¿Qué he hecho yo? Me he buscado ahí en el centro ¿no? Unos más fuertes, unos alemanes rojos, ¿no? Entonces, ¿no? Eso hemos puesto, a la vez son transparentes, pero tienen color rojo, ¿no? Con el papel que sé yo, y bien, ¿no? ¡Pum! Y cuesta, ahí sí vas a arrancar, si un día lo arrancamos, ¡pum! Toda la pintura, capaz todo el yeso vamos a arrancar.
Entonces, es un pegamento fuerte, ¿se dan cuenta? En la industria utilizamos Loctite, ¿no? Que es un pegamento que funciona a presión y es fuerte entre los metales. Es fuerte, ¿no? Entonces, así debemos nosotros pegarnos, con el mejor pegamento, ¿no? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Con el carácter que debemos pegarnos. Amén. Dile a que está a tu lado, aborrece lo malo. Aborrece lo malo, te invito a aborrecer. No, algunos dicen, no, el cristiano solo ama. Mentira, el cristiano también sabe aborrecer, muy bien. Aquí aborrece lo malo. Amén. Y dile a que está a tu lado, y apégate y pégate a lo bueno. Utiliza la mejor cola. Amén. No pienses dónde estás sentado, por favor, les ruego. Bien. Luego sigue el apóstol Pablo, escúchame bien, es sorprendente. Si tú has leído, hace 2 semanas hemos leído, los hermanos tienen que salir, me han pedido permiso por si acaso. Si tú has observado, hemos leído hace 2 semanas atrás, hemos leído ya todo esto, y si tú has observado, y si tú puedes volver a leer o puedes hacer un pequeño estudio acerca de esos pasajes, de estos versículos, del versículo 10 al 21, tú te das cuenta, juntamente con el 9, tú te das cuenta que Pablo va a ir poniendo una amplia lista de acciones y actitudes que surgen del Evangelio, que tienen que mostrarse en los hijos de Dios, en los seguidores de Cristo, ¿no? Y Pablo realmente es sorprendente. No sé si tú lo has enumerado, lo has contado, yo lo he contado cuántos mandamientos aquí hay, pero son más de 30, en unos cuantos pocos versículos hay 30 mandatos. Hay 30 mandatos, ¿no? De repente tenemos la ley de Moisés, o sea, el decálogo, lo que llamamos, hemos compartido eso hace tiempo también, los 10 mandamientos, ¿no? Son 10 mandamientos, pero son también más de 10 versículos. O sea, y algún mandamiento necesita mayor explicación, ocupa 2, 3, 4 versículos, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos unos pocos versículos, unos 10, 11 versículos y 30 mandatos coloca el apóstol Pablo acá, ¿no? Donde realmente coloca una amplia lista de varias acciones que caracterizan al cristiano. La verdad es, si uno revisa más detalladamente ya la palabra de Dios, uno se da cuenta que hay más de 30 recomendaciones, imperativos, mandatos en unos pocos versículos. Exactamente, si uno vaya analizando ya más detalladamente, uno se da cuenta que hay más o menos más de 20 normas, en griego expresado con participios, ¿no? No con imperativos, sino con participios. Hay 20 normas, pero hay 9 también en esos pocos versículos, especialmente al final, hay 9 imperativos. Estoy hablando del griego ahorita. En castellano casi todo es imperativo, ¿no? Porque no hay otra forma de expresarlo. En griego hay 2 formas de expresar normas. Es a través de participios y de imperativos. A veces incluso con adjetivos, ¿no? Que en castellano no hay otra forma de traducirlo sino en forma imperativa. Bien. Entonces, dice el apóstol Pablo, la primera parte, del 10 al 13, el apóstol Pablo nos invita a seguir el carácter de Cristo y demostrar un amor sin fingimiento, un amor genuino a través del servicio. Dile a través del servicio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Voy a leer rápidamente del 10 al 13. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso podemos aglomerar bajo el servicio. El amor genuino refleja servicio del cristiano
a otros cristianos especialmente, obviamente también a otras personas, pero específicamente nuestro servicio, ¿no? Nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra amistad en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que expresa aquí el apóstol Pablo bajo una gran palabra que él menciona aquí, el amor fraternal. El amor fraternal. No puede ser de hipocresía el amor, sino su amor entre ustedes tiene que ser de forma fraternal. Tiene que ser realmente de una forma donde ustedes expresan esas tres palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo. Pablo utiliza amor fraternal, luego utiliza, donde dice amaos al comienzo, utiliza una palabra que podemos traducir como amor, afecto o tierno, amor tierno, y al final utiliza una palabra amor al desconocido. En Cristo, pero amor al desconocido, ¿no? Lo primero que utiliza Pablo es que tiene que reinar y tiene que gobernar una comunidad cristiana. Es lo que él dice, la palabra Filadelfia o Filadelfia. Incluso hay una iglesia en Apocalipsis, ¿no? Que se llama Filadelfia, ¿no? El amor fraternal. Esa es la amistad, el querer entre los hermanos, ¿no? Es interesante que el apóstol Pablo no utiliza aquí una palabra ágape, ¿no? Sino todo eso, lo que Pablo explica, todo eso significa el amor ágape sin hipocresía, ¿no? Porque el amor ágape, como ya les dije hace 2 semanas, no tenía mucho sentido en el griego clásico. Entonces Pablo necesita describir y demostrar lo que es el amor ágape cuando es sin hipocresía, porque uno puede fingir el amor ágape y no es así, ¿no? Sino cómo funciona este amor perfecto. Y Pablo tiene toda esta larga lista, amplia lista, donde comienza Pablo, amor ágape, sin hipocresía, comienza con el servicio los unos a los otros, con el querer, con que nosotros podemos tratarnos entre nosotros con amistad, con respeto, con tolerancia, donde nosotros realmente tenemos este afecto fraternal entre nosotros. Filos significa amistad, mi amigo entre nosotros, y adelphos es hermanos, ¿no? Donde realmente somos hermanos en Cristo, pero como el dicho dice, más que hermanos son amigos, ¿no? Entonces eso es donde nosotros necesitamos orar, necesitamos practicar, necesitamos sentir, necesitamos realmente realizar de que nosotros no solamente seamos una congregación aquí en esta dirección y nos reunimos aquí y adoramos al Señor, sino que realmente con afecto, con amistad, podemos conocernos, podemos formar amistades aquí de respeto, de tolerancia, de apoyo. Amén. Eso es iglesia de Cristo, donde gobierna la Filadelfia, donde gobierna la amistad entre los hermanos, donde no solamente somos hermanos en Cristo, ¿no? Por eso nosotros incluso queremos desacostumbrarnos, decirnos hermanos y hermanas, sino de conocernos. Comenzaremos con el nombre, ¿no? Comenzaremos con el nombre, ¿no? Generalmente nosotros practicamos eso, pero eso es solamente un comienzo. Luego necesitamos acciones, compañerismo, donde nosotros hacemos cosas juntos, ¿no? Juntamente con la iglesia, o de repente también nos reunimos afuera de la iglesia, donde nosotros podemos expresar nuestro cariño, nuestro amor fraternal entre nosotros. Luego utiliza el apóstol Pablo para la iglesia de Cristo un término muy interesante, que es la filostorgoi, que significa amor, afecto tierno, ¿no? Donde nosotros realmente como amigos en Cristo podemos hasta expresar este afecto, esta ternura entre nosotros, ¿no? Debemos comenzar mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿no? Cuidado que hay un hombre, ¿no? Siempre da mucho cariño a las hermanas, y no a las mayores justamente, ¿no? Sino a las jovencitas, ¿no? En alguna congregación, en otra ciudad, ¿no? Aquí, no importa dónde, no voy a ser chismoso ahora,
Pero donde observábamos a un hermano mayor, siempre le encantaba abrazar a todas las señoritas cuando llegaban. ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermano! Los abrazaba y los, ¿cómo se llama? Los así, hermana, bienvenida, qué linda, ¿no? Oh, entraba la viejita, hola. No, así no es. Dile que está a tu lado, así no es. ¿No? Uno, entre cualquier edad. Dos, hombre, hombre, mujer, mujer es mucho mejor, ¿no? Si se abrazan, que sea del mismo sexo, eso es mucho mejor, para tener cuidado, para manifestar este respeto. Tal vez algunos de ustedes escuchan, este pastor un poco de lo antiguo, ¿no? Exacto, amén, ¿no? De lo antiguo, ¿no? Sí, exactamente, para que haya esta expresión de respeto entre nosotros. Amén. Donde no queremos de repente que hay otras cosas, surgen los sentimientos y las emociones. Y hermana, ¿cuándo te puedo invitar a un cafecito? ¿No? Y él, un señor, digamos, ¿no? La hermana tiene que tener las cosas bien claras, ¿no? No, nada. ¿Cómo que yo con la hermana Janet voy a tomar un cafecito? Pero ¿cuándo conmigo? ¡Qué injusto! No, tú anda con el Ezequiel, anda con el Santi, anda con el Marco. ¿Me explico? Jesús era muy cuidadoso en esa parte. Algunos se preguntan, ¿y por qué tuvo solo discípulos así hombres? Porque era muy cuidadoso en esa parte, muy cuidadoso. Había discípulos mujeres, pero siempre en una comunión y entre ellas. En el antiguo Israel era muy estricto, era muy importante. Jesús respetaba también eso, ¿no? Jesús se reunía y andaba siempre con hombres, siempre con hombres. El pastor anda con hombres, la pastora anda con las mujeres. ¿Amén? ¿Amén? Deben tener cuidado en eso. Y aún así, a veces hay sonceras, pero eso ya es de otro índole que hay que tener mucho cuidado también. Bien. Entonces, eso es este cariño entre nosotros que debe existir. Luego, utiliza Pablo una interesante palabra que es la filoxenia. La filoxenia, que es la amistad con el desconocido. La amistad con el desconocido. Ahora, eso necesita una cierta explicación para que no nos confundamos. El Evangelio de Cristo, lo que aquí es traducido como hospedar, ¿no? O hospitalidad lo dice, ¿no? Es la palabra filoxenia que es traducido en castellano hospitalidad, ¿no? Tiene que ver con eso, pero no únicamente, ¿no? Sino donde nosotros también podemos no solamente formar aquí un círculo entre nosotros y viene una persona desconocida, una persona nueva, como llamamos a veces en las iglesias, y como no queremos incluirla mucho, ¿no? Como que, ¿y tú qué eres? ¿O quién eres, mejor dicho? ¿Quién eres? ¿No? Entonces, y no debemos tener eso aquí, ¿no? Sino debemos también esta amistad hacia el desconocido. La persona que viene, que nosotros también podemos mostrarle cariño, que no solamente estemos boxeándonos con cariño entre nosotros, ¿no? Sino que tú también tengas la capacidad, tú eres mujer, a una mujer, eres hombre, a un hombre, siempre esto, ¿no? Y puedes ir a boxear cariñosamente, ¿no? Así lo saludamos en este tiempo, ¿no? También a la persona que viene, que de repente no conoces, ¿no? Entonces la filoxenia justamente es también mostrar este cariño, esta amistad hacia las personas desconocidas. Necesita una cierta explicación porque el Evangelio tampoco quiere ponernos en peligro. No significa que tú alojes cualquier persona en tu casa. Es tu casa y tú debes tener mucho cuidado quién llega a tu casa, ¿no? Pero si sabemos que es un hermano, de repente viene de otra ciudad y tal vez viene a compartir aquí, nos está visitando. A veces ocurre eso, ¿no? Que el pastor en algún momento va a preguntar, hermanos, está viniendo tal hermano de La Paz o de Santa Cruz o algunos hermanos quieren visitarnos, pueden alojar. Entonces ahí nosotros, Pablo expresa, incluso hasta debemos pelearnos quién lo va a alojar. ¿No? Donde nosotros podemos realmente ser una iglesia hospitalaria, ¿no? Pero de personas, aunque a nosotros sean desconocidos, no los conocemos, los vamos a conocer en nuestra casa, en la charla, etcétera, etcétera. Pero digamos, de alguna manera sabemos que son personas confiables, que están en Cristo, son de la misma iglesia en Cristo. Vamos a tener este respeto con esta persona va a mostrar este respeto también, ¿no?
de ninguna manera la palabra nos muestra que debemos hospedar a alguien totalmente desconocido, ¿no? Y tenemos nuestros hijos pequeños ahí, etcétera, etcétera. Eso no enseña la palabra, esta hospitalidad, sino enseña, por ejemplo, en la tercera carta de Juan podemos leer algo al respecto, qué personas nosotros debemos recibir en nuestros hogares, personas que realmente son confiables, pueden ser desconocidos, pero no totalmente inconfiables, sino que son personas que llevan la verdad hacia adelante, que son personas en Cristo, son personas que respetan las normas del reino de Dios. Luego también en la segunda carta de Juan, no voy a leer ahora todo, no, donde también muestra esto, que incluso Juan es tan enfático, si una persona no lleva ciertos aspectos de la doctrina de Cristo, ¿no? Por ejemplo, podemos decirlo como un testigo de Jehová de repente, ¿no? Juan incluso recomienda, esta persona ni siquiera lo recibáis en casa, menos lo alojan, porque el que le dé la bienvenida, dice Juan, el apóstol del amor, por si acaso, ¿no? El que le da la bienvenida está participando en sus malas obras, ¿no? Eso dice Juan, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña todo eso? Que sí, debemos tener este cariño hacia el desconocido, pero de ninguna manera el Evangelio nos quiere poner bajo un peligro de personas, cualquier gente que venga de repente a nuestro hogar, porque nuestro hogar es un lugar íntimo, ¿o no? Es un lugar de confianza y de cariño y donde nos movemos. Y es nuestro lugar, incluso que el Estado, las leyes deben respetar. No pueden entrar nadie a nuestra casa así nomás, a no ser que sea por una orden judicial, porque hay maldades, hay delitos y que ese es otro aspecto. Pero nadie puede entrar así nomás a nuestra casa. Y así también nosotros debemos tener cuidado. De ninguna manera el Evangelio nos obliga a ponernos en un riesgo. Digo, es un poquito de experiencia porque yo cuando era changuito recién convertido a Cristo, una vez alojé a una persona totalmente desconocida. Podría ser cualquier barbaridad, digamos, ¿no? Más bien el Señor me guardó, pero hablé con mi pastor y mi pastor me dijo, oye, ¿qué te pasa? Así una persona que ni conoce ni nada no puedes estar llevando a tu casa, ¿no? Y todavía una persona problemática, con drogas, o sea, no solamente era una persona, sino era una persona drogadicta, ¿no? Entonces, no todos son peligrosos, pero tú no sabes quién es peligroso, quién no. Entonces, de ninguna manera hospitalidad significa que tú lleves en confianza a cualquier persona que tú no conoces a tu casa y de repente puedes ponerte en un peligro. ¿Me estoy explicando bien o algo no es verdad, no? Entonces, esas son las cosas así. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo 14 al 18, dice algo, el segundo aspecto de la manifestación y demostración del amor genuino, donde el apóstol Pablo dice, voy a leerlo hasta el 18 rápidamente, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes en espíritu, obviamente, ¿no? No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? Entonces aquí realmente muestra el amor no fingido, el amor no hipócrita, sino el genuino amor se manifiesta en el carácter. En el carácter de Cristo en nuestras vidas, donde creo que muchas cosas que nosotros escuchamos aquí del apóstol Pablo nos resuenan, ¿o no? Nos resuenan, por ejemplo, de la predicación de la montaña de Cristo, de las normas del reino de Dios, ¿no? Donde de repente nos habla también del enemigo y de bendecir, etcétera, etcétera, que no debemos maldecir, sino bendecir, ¿no? Entonces realmente el amor no fingido, el amor genuino, el amor ágape de Dios, es un amor que manifiesta el carácter de Cristo en nosotros, donde de repente las personas que nos hacen mal o hablan mal o nos persiguen incluso, ¿qué debemos hacer nosotros?
No debemos estar ahora, que le vaya mal en el nombre de Jesús, yo lo voy a maldecir. Y que no funciona así. Ahí se manifiesta tu carácter, esa transformación de tu interior, de tu carácter, de cómo tú accionas, de qué actitudes tienes en tu corazón, ¿no? Donde de repente aquí bien claramente nos insta el reino de Dios. Tú no puedes maldecir, tú debes bendecir, aún a los que te persiguen. Tú debes bendecir. Es algo que ya cuesta, ¿no es cierto? Es algo que ya es difícil. Personas que te hacen maldades. Pero ese es el carácter de Cristo. Aquí empieza a manifestarse algo más allá que simplemente ser una persona bonita, sin conceptos humanos, ¿no? Sino realmente el carácter de Cristo empieza a manifestarse, donde nosotros bendecimos y no maldecimos. Y Pablo es tan enfático que lo dice 2 veces: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Será necesario que esos cristianos en Roma necesitaban escuchar esto? ¿Era necesario para ellos? ¿Sufrían persecución, sufrían maldad por los hombres? ¿Por su fe de repente o por otras cuestiones? Sí. Pero ¿será también relevante para nosotros en algún aspecto de nuestras vidas? Que de repente, o todas las personas no están tan bien y tan linda la gente, toda la gente, Cochabambina, tan linda todos. O hay malos, hay malas personas, por supuesto, ¿no? Entonces ahí se manifiesta el carácter cristiano. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bendecir en nuestra oración, perdonar, bendecir, no maldecir. Ahora, como dije a mi hijo el otro día, no, eso no significa que vas a seguir andando con esa persona. No, debemos tener cuidado, ¿no? Si una persona nos hace maldades, realmente debemos también alejarnos, como dice la palabra, debemos alejarnos de lo malo, ¿no? Pero si alguien te ha causado daño, ¿no? De repente hay otras cosas que hacer, pero en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nuestra oración, debemos bendecir y debemos perdonar, como dice la palabra también. Y no es necesario que te pida perdón. A veces nosotros tenemos el concepto cristianito, ¿no? Que me pide perdón. No tiene que pedirte perdón, para que tú perdones, ¿verdad? El mandato no es solo la persona que te pide perdón. Eso no es un mandato del reino. ¿Qué es mandato del reino? Que tú perdones. Es para ti, es para tu corazón, para que tu corazón, tu espíritu esté bien delante del Señor. Yo perdono en el nombre de Jesús. Yo perdono en el nombre de Jesús y bendigo a esta persona. Señor, que esta persona te pueda conocer. Te parece que le hace falta que te conozca, Señor. Le hace falta que conozca tu amor, que conozca tu reino, Señor. Bendícelo. Y si quieres bendecirlo más, que tenga mucha plata, Señor. Bendícelo. Oh, carácter de Cristo. Amén. Amén. ¿Se recuerda lo que Jesús decía en la cruz? Perdónanos. Mucha gente no sabe lo que está haciendo. No tiene ni idea de las maldades. Solamente andan sobre muertos porque piensan que así es la vida, así deben hacer. No saben lo que hacen muchos. Entonces, la maldad. Luego, nuestro cristianismo, queridos, no tiene que ser superficial. Claro, es fácil gozarse con los que se gozan, ¿verdad? Cuando hay una alegría, si un hermano aquí contaría, he encontrado un nuevo trabajo y me está yendo muy bien. ¡Oh, gloria a Dios! Nos alegramos, ¿sí o no? ¡Lindo! Pero cuidado. Cuidado que tengamos un cristianismo superficial, que nos gozamos con las cosas gozosas de la vida. Y si hay cosas tristes en la iglesia, hay cosas que las personas sufren, como en este tiempo, hasta personas pueden llorar, pueden estar entristecidos y destrozados otros. Debemos darles de repente consejos baratos. ¿Por qué lloras? Confía en el Señor. Así decimos a veces, ¿o no? Consejos baratos. Cristianismo superficial, cristianismo solo de pantalla. El carácter cristiano es manifestado. Está bien que nos gocemos con los que se gozan, pero eso es fácil. Pero también debemos llorar con los que lloran y no tener consejos baratos, sino estar también con la persona. Yo te entiendo, yo te apoyo, oro por ti. Amén. Entonces nosotros podemos realmente expresar esta familia en Cristo, ese carácter en Cristo. Llorad con los que lloran. Mira, hasta nuestro Señor, cuando su amigo Lázaro murió, no dijo, no importa, ella ha muerto. No importa, al final está con el Señor. Así hablamos, ¿no? Los evangélicos un poco, ¿sí o no? Así hablamos.
Y no entendemos a veces que el otro está destrozado, que está triste, que está, ¿y por qué? No debe, la palabra de Dios por lo menos no nos enseña un cristianismo así de light y de fácil, todo bonito, superficial, hipócrita, fingimiento. ¿Se dan cuenta? Sino realmente un evangelio de verdad. Un evangelio donde también cuando alguien muere, por ejemplo Lázaro, ¿no? Murió. ¿Y qué dice la palabra? Jesús lloró. Hasta muchos ni entienden, pero ¿para qué lloró? Ahí está. Porque Jesús sabía llorar con los que lloran. Esa es la clave. Amén. Amén. Es el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. Entonces, queridos, debemos estar unánimes. No debemos ser altivos, orgullosos, ¿quién soy yo? Y qué sé yo. Sino, si hace falta una persona así, ¿sabe con quién debe asociarse? Aquí dice, sino asociándoos con los humildes. Ahora, como mencioné, aquí se refiere a humildes a las personas porque está hablando de carácter, no está hablando del bolsillo. Hay otro aspecto que Pablo ya mencionaba anteriormente. Los que les hace falta, los que tienen necesidades, podemos contribuir de repente, ¿no? Si es algo temporal, con mayor razón. Si es algo constante, hay que buscar qué está pasando en esta vida, en qué podemos ayudar para que sea algo realmente constante, porque nadie puede, digamos, sostener a una persona, a una familia constantemente. ¿Qué podemos hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está hablando del espíritu, de la persona. Hay personas altivas y hay personas que se humillan ante el Señor. Una persona que tiene problemas con que esté altivo y se piensa lo mejor de sí y piensa y quién es, le haría muy bien a esta persona, dice Pablo, asociarse, unirse con personas que se han humillado ante el Señor, que están humildes ante el Señor, que saben sus necesidades, que saben sus fallas, aunque Dios haya restaurado muchas cosas. Y por eso Pablo aumenta, no sean sabios en vuestra propia opinión, en su propia mente. Amén. Luego dice el apóstol Pablo, el amor genuino, el amor verdadero, se muestra también en las aflicciones, en las persecuciones, en las tribulaciones, en los sufrimientos. Claro, nosotros queremos evitar todo sufrir, toda tribulación, todo sufrir, debemos nosotros evitar. Incluso hay un dogma, ¿no? Nos vamos y qué sé yo, ¿no? No, nosotros, el carácter de Cristo se manifiesta también justamente en las aflicciones. El apóstol Pablo dice, el verso 19 al 21, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nuevamente, aquí incluso cuando hay fuertes maldades, hay fuertes sufrimientos, hay fuertes persecuciones, ¿no? Antes ya lo decía el apóstol Pablo, sufridos en la tribulación, decía, ¿verdad? Donde realmente nosotros debemos estar soportando el sufrimiento. Debemos nosotros, soportando quiere decir no simplemente ser resiliente se dice, ¿no? No simplemente es aceptar, sino realmente permanecer. Seguir fiel en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de lo que hacen los hombres maldades. Yo permanezco en Cristo. Mire el apóstol Pablo, él no solamente sabía alabar y adorar al Señor cuando todo está bonito en las congregaciones, en las mejores iglesias y grandes y qué sé yo, sino Pablo alababa y Silas también alababa, adoraba y cantaba y estaba agradecido al Señor, incluso en los calabozos más feos, más horribles, en las cárceles y todavía sufriendo ahí la injusticia, ahí él se dirigía al Señor y daba gracias al Señor. Amén. Eso es soportar, sufrir en las tribulaciones, sufrir en los sufrimientos. Quiere decir que no simplemente lo hace, bueno, ya el Señor algo querrá seguramente. No en ese sentido, sino permanecer en Cristo, alabar al Señor, estar agradecido al Señor, aún en las cosas de maldad. Amén. Amén.
Claro, eso ya no es cristianismo superficial, queridos. Eso ya no es agape, paz y amor, hermanos. No, eso ya es agape sin hipocresía. Amén. Y eso tiene que estar caracterizado en nuestras vidas como cristianos, como seguidores de Jesús. Y si alguien realmente hace maldad, dice, eso decía Jesús también, y Pablo también lo dice, y toda la palabra está en armonía con esto, no os venguéis vosotros mismos, sino, aún en la oración, debemos nosotros dejar que Dios actúe, que Dios pueda manifestar su enojo, su ira, no lo tuyo. Nuestra ira, nuestro enojo hasta puede ser injusto, ¿sí o no? Por eso Pablo incluso dice, cuando se enojan, uno, no deben enojarse hasta tal medida, hasta tiempo, ¿no? Y dos, cuando se enojan, deben tener cuidado que no pequen. Lo interesante es en el reino de Dios, el enojo y la ira de Dios son puros y santos, verdaderos y justos. Aún en la ira de Dios se manifiesta la justicia y la santidad de Dios, pero no necesariamente eso sea con nosotros. De repente nosotros a veces podemos hasta sobre reaccionar, ¿sí o no? Como este antiguo dicho, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos eso, ¿no? Tú has matado uno, yo voy a matar 7 de tu familia, algo así, ¿no? De repente la venganza, ¿no? No debes hacer tu propia justicia, dice Pablo, sino debes confiar en que Dios hará justicia. Debes confiar en que Dios lo hará las cosas. Incluso dice, si tu enemigo, tu odioso, significa también tu enemigo, al que tú generalmente, humanamente estarías odiando, si de repente tiene una necesidad y te viene y tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Es una ilustración, obviamente, pero significa algo, ¿no? Que tú, dependa de ti, dice también Pablo, debes estar en paz con todos los hombres, ¿no? O sea, si viene esta persona de repente y sin entrar en la estupidez, en la tontera obviamente, pero si de repente en algo muy importante y esencial en su vida necesita un apoyo, por ejemplo, como es el que realmente está muriendo de hambre, hay que darle comer. Si está muriendo de sed, debemos darle también. O sea, no debemos poner por nuestra venganza, poner a la otra persona en peligro. Eso quiere decir. No que sea tu mejor amigo, de repente tú siempre como un tonto confías en todo, en la persona. No está diciendo, de nuevo, el Evangelio no quiere ponerte en peligros, ¿no? Pero si tú puedes, si depende de ti, de repente que tú estés en paz con las personas, debes estar así. Y Pablo utiliza una antigua ilustración del Antiguo Testamento, ¿ya? Así amontonarás sobre su cabeza ascuas de fuego. Ascuas de fuego, ¿no? Ahora, ascuas de fuego no es que tú lo haces sufrir a la persona, sino ascuas de fuego es una antigua ilustración ya que simplemente significa que la persona se va a sentir avergonzada. Eso quiere decir. Ascuas de fuego es la vergüenza, ¿no? De repente, mira, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? No siempre la persona tendrá esta conciencia, pero hay personas, ojalá, hay que orar, hay que bendecir, tendrá esta conciencia. Amén. Al final, queridos, vayamos a Gálatas 5, 22 y 23. Todo eso también es una importante enseñanza del apóstol Pablo, donde explica un poquito mejor incluso que la carta a los Gálatas, pero donde realmente todo eso lo que observamos es el amor genuino, el ágape sin fingimiento, y al final está expresado en esas pocas palabras que Pablo ya enseñaba a través del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu. Que es más el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahora, eso no es para los cristianos, para algunos, es para todos. Es para todo seguidor de Cristo. No todos los dones son para todos, ¿no? Como Pablo ya lo hablaba. Hay algunos tendrán este don, hay otros tendrán este otro don, hay otros tendrán esta capacidad y ese talento, ¿no? No todos tocarán la guitarra para ejemplificar nada más, ¿no? No todos podrán predicar, digamos, no todos podrán hacer cocinar rico, digamos, ¿no? Unos así, otros así. Eso es, digamos, de la persona individual de todo. Aquí nos apoyamos. Pero el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, se manifiesta en cada una
de las personas que son seguidores de Cristo. Por eso hay que orar, por eso hay que estar en la presencia del Señor, por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que vincularse y apegarse al bien del reino de Dios, hay que crecer espiritualmente, hay que dejar esa iglesia de fingimiento y superficial, sino realmente entrar en la sustancia del reino de Dios y la iglesia de Cristo. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.